Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde usted me escucha y me ve. Le saluda a su amigo Orlando Chávez desde Alajuela, Costa Rica, América Central. Hoy vamos a estar tocando un tema que tiene varias aristas, tiene varios puntos que nos va a enseñar. El Espíritu de Dios nos va a guiar. Y aprovechando el tiempo, vamos a ir a la primera libro de Samuel, en el capítulo 30, donde relata una batalla que ganó el pueblo santo, bendito y escogido de Israel. Empiezo leyendo por ustedes en el capítulo 30, capítulo el número grande. Esto no viene en el original texto, pero se hizo así para poder facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la Sagrada Escritura. Antiguo Testamento, Samuel un profeta. Primer libro, él hizo dos, primera y segunda, están seguidos. Empezando desde el verso 1, los versos también no forman parte del canon original, se agregaron también para cuestiones meramente de aprendizaje y de enseñanza. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y habían prendido fuego. Verso 2: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hasta aquí vamos a rescatar algunos puntos. Primero que todo, ¿de quién estamos hablando? ¿Es este el rey David? ¿Es este el que venció a Goliat? ¿Es este el líder de los valientes de David? ¿Es este el que cantaban las mujeres? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero en el verso 4, donde nos estamos deteniendo en este momento, nos dice que a raíz de que los amalecitas habían venido, se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños, habían quemado la ciudad. Tanto David, no dice que David no, él está incluido, tanto David como la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No crea usted cuentos, que el hombre no llora. Los hombres lloramos. Definitivamente. Cuando un amigo se va, lloramos. Jesús lloró cuando Lázaro había muerto. Lo que pasa es que a Jesús no se le puede invitar a donde hay un funeral, porque resucita al muerto, ¿verdad? Él es la vida misma. En él está la sustancia de la vida. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿quiénes eran estos que estaban llorando, que alzaban la voz, que se les acabaron las fuerzas? Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una circunstancia de esas, pero lamentablemente, si no la ha tenido, la puede estar viviendo ahorita o la puede llegar a vivir a futuro, porque siempre el ser humano pues pasa por esas lloviznas que se le convierten en tempestades. Y entonces, de quien estamos hablando es de un rey aguerrido y de unos hombres valientes. Pero dice aquí, quiero hacer énfasis: alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, hay que entender y desmenuzar, y lo invito a que usted medite. ¿Cuánto dolor tenían? ¿Cuánta depresión? ¿Cuánta carga? ¿Cuánta aflicción para llorar hasta que le falte la fuerza? Estos no eran hombres enclenques ni debiluchos, eran hombres de verdad, hombres de valor, no devaluados. Y lloraron. Se les llevaron las mujeres, se les llevaron los niños. Verso 5 dice: las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y el hecho de que David aquí hable la Sagrada Escritura que eran dos mujeres, o que el hijo de él
Salomón tuvo 900, eso no le vale a usted para que usted tenga más, porque los pactos son diferentes. Y en nuestro pacto actual hay que tener una y gozarnos con la mujer de nuestra juventud. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo no sé qué haría el pueblo con los gobernantes que tenemos actualmente, pero aquí, el verso 6, dice que el pueblo estaba amargado y quería agarrar a David a pedradas. Entonces David tenía más la suma de la responsabilidad que tenía, más la suma de que estos amalecitas se le llevaron las mujeres y los niños, un secuestro prácticamente, también se le suma que el pueblo lo quiere apedrear. Una situación bastante angustiosa. Verso 7, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. El efod era un instrumento de adivinación que el pueblo santo y bendito de Israel, pues, durante el tiempo del sacerdocio lo mantuvo. Verso 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Verso 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verso 11, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Verso 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Verso 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Verso 14, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos y de Judá, y al Negev de Calec, y pusimos fuego a Siclac. Verso 15, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios. Un egipcio con temor de Dios. A veces la gente cuando está entre la espada y la pared, agarra un temor de Dios impresionante. Dice, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Verso 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Verso 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18, verso 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Verso 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Lo querían apedrear, hace unos versículos lo querían apedrear, pero ahora este es el botín de David. La gente es impresionantemente como cambia de opinión. En el país donde yo estoy, ahorita está gobernando un hombre que hace 6 meses el 99% del país no sabía que existía, no sabíamos nada de él. Dios lo bendiga, el Señor es el que pone y quita reyes, y ojalá pues haga un excelente gobierno, porque pensar de otra manera sería como ir yo en la balsa con él y yo con un puñal huequeando el piso de la balsa, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que la opinión es tan volátil, tan vertiginosa. Bueno, voy a seguir con el verso 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Atención a este detalle. Verso 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, o sea, iban malos y perversos. Dios entrega un triunfo a un pueblo, a un pacto que tenía con David, pero ahí iban también malos y perversos. Respondieron y dijeron,
¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Obviamente, no iban a cargar con la manutención de la mujer y los hijos de los que se habían quedado. Verso 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Verso 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Una justicia impresionante. Hago un paralelismo sinóptico ahí con el relato del hijo pródigo. Porque el que pidió el dinero fue uno de los hermanos. Pero si ustedes leen el texto, el padre le da a los dos su herencia. Dios es justo. Siempre es justo. Indistintamente de la voluntad que él tenga, es justo. Y dice el 25: desde aquel día en adelante fue esto ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Qué fue ordenanza? Que el que se quedaba con el bagaje, pues iba a tener parte similar al que iba allá al frente de la batalla, donde arrecia el fuego y donde arrecia el contacto de lucha, ¿no es cierto? Dice verso 26: y cuando David llegó a Siclac, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. 27, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoá, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo. Verso 30, en Orma, en Corazán, en Atac, y verso 31 para finalizar, en Hebrón y en todos los lugares donde había estado con sus hombres. Bueno, mis amigos, entonces hay una enorme enseñanza. Hemos leído en el capítulo 30 de Primera de Samuel 31 versículos, cada uno de ellos exquisitos. Podríamos hacer una prédica de cada uno de ellos y predicar de solo un versículo todo un año, porque es riquísima la palabra de Dios, viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, discierne los pensamientos, llega hasta el tuétano. Mis amigos, tenemos un principio muy terrible, muy desastroso. Ha habido robo, ha habido secuestro, se llevaron los hijos, se llevaron todo. Pero ¿qué nos enseña este texto? El plan de Dios para usted y para mí no es que estemos en la quema, no es que estemos en el luto, no es que estemos con todo lo que teníamos solo soñándolo, porque ya nos los hurtaron. El plan de Dios para usted y para mí es darnos mejores cosas de las que teníamos, porque nada será arrebatado de tu mano, siempre y cuando todo tú lo tengas en la mano del Eterno. Si usted ha oído este mensaje y siente en su corazón entregar su vida en este día al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, este es el momento. Incline ahí su rostro, a menos de que vaya manejando moto, bicicleta o vehículo. Avión también cuenta. Y haga conmigo esta oración. Padre de la gloria, he entendido el mensaje. He entendido que uno puede llorar hasta quedar sin fuerzas. Aquí hombres valientes, aquí hombres tenaces, aquí hombres aguerridos, aquí guerreros, aquí matadores de gigantes lloraron. Pero tú tenías un final diferente. Y yo sé que tú tienes un final diferente para mí. Dígalo, confiéselo. Dígale: a partir de hoy yo voy a caminar de acuerdo a tus mandatos, a tus preceptos, a tus estatutos. Voy a ser justo, medida justa, peso justo, vueltos justos. Caminar en justicia, utilizar el tiempo que yo laboro en justicia, con equidad. Les saludo desde Costa Rica, les bendigo y ojalá que todo, por lo que ustedes han llorado, lo vuelvan a llorar, pero de gozo, cuando lo reciban multiplicado.